Saludos, bienvenidos amigos telespectadores de Barça TV. Estamos en el 8 de enero de 1994, jornada 18 de la temporada 93-94. Esto es el estadio del Camp Nou. Se van a enfrentar el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, partido correspondiente a la jornada número 18 del Campeonato Nacional de Liga. El árbitro del partido, el señor Joaquín Urío Velázquez, y enseguida vamos con las alineaciones que presentan ambos conjuntos, pero antes vamos a saludar a nuestro comentarista. Toño, saludos. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Un Barça-Madrid siempre se presenta interesante. Siempre es interesante si tenemos en cuenta la rivalidad existente desde siempre y, digamos, la necesidad de ganar de un equipo y otro para, bueno, pues remontar las posibles posiciones que uno pueda tener a favor o en contra, ¿no? Ahí tienen las alineaciones. Hemos visto la del Barça, que va a jugar con Zubi, Ferré, Guardiola, Koeman, Sergi Barjuan, Vaquero, Goico, Stoichkov, Amor, Romario y Miguel Ángel Nadal. Por parte del Real Madrid van a jugar Bullo, Llorente, Lasal, Corta, Manolo Sanchís, Milla, Luis Enrique, Michel, Zamorano, Prosinecki y Alfonso Pérez Muñoz. El partido que está a punto de empezar, encuentro correspondiente, como decíamos, a la jornada 18. El Deportivo de La Coruña, que es líder con 25 puntos, el Barça segundo con 23, mientras que el Real Madrid es quinto, en este caso con 21 puntos, los mismos puntos que el Athletic Club de Bilbao. Empieza el partido con esa primera posesión a favor del Fútbol Club Barcelona en un estadio del Camp Nou absolutamente lleno hasta la bandera para ver este duelo de la máxima entre barcelonistas y madridistas. El Madrid entrenado por Benito Floro, el Barça, como no, por Johan Cruyff. Ahí la primera llegada del Real Madrid. Ahí está Luis Enrique Martínez, el asturiano, el exjugador del Sporting de Gijón, que ha forzado ese primer saque de esquina a favor del conjunto madridista, que se va a botar a la izquierda de la portería, defendida por Andoni Zubizarreta. El saque de esquina de Michel, balón hacia la frontal de la pequeña, despejó Koeman. El pase hacia la frontal, el centro de Sanchís, sale Zubizarreta y bloca sin ningún problema el guardameta vasco del Barça. Está jugando ya Ronald Koeman. El pase hacia Stoichkov, la entrada durísima sobre el jugador búlgaro. Y vamos a ver lo que pita el colegiado del partido. Urío Velázquez, tras esa entrada durísima que hemos visto en este caso en la repetición. Se han hecho daño los jugadores de ambos conjuntos y en este momento están siendo atendidos los protagonistas por parte de las asistencias médicas. Vemos a los protagonistas en el campo. El juego está parado. El Barça que va a buscar la victoria ante el conjunto blanco. Un Barça que esta temporada ya nos ha dejado algunos resultados espectaculares. Por ejemplo, un 2-4 en el campo del Rayo Vallecano, un 0-4 en el campo del Valencia o un 4-1 ante el Zaragoza aquí en el estadio del Camp Nou, sin olvidar el debut de Romario en la primera jornada de Liga. Hat-trick del jugador brasileño aquí en el Camp Nou tras ese 3-0 ante los donostiarras. Ese es Mikel Lasa. Se recuperan ya los protagonistas. El saque de Koeman, la toca Nadal. El balón se va a perder directamente a saque de puerta. En el Barça, Toño, se queda en el banquillo Michael Laudrup, pero es que no pueden estar todos, ¿no? Ya tenemos los tres extranjeros en el campo, Koeman, Stoichkov y Romario. Solo pueden estar tres, uno tiene que quedarse en el banquillo. Sí, lógicamente todos no tenían cabida y por tanto uno de ellos, y es una lástima que Laudrup, con la calidad que tiene, sea el jugador que se ha tenido que quedar, ¿no? Pero como tú dices, pues lógicamente en esa época no se podía contar con la posibilidad de que hubiera un número indeterminado de extranjeros, por lo tanto en este caso le tocó a Laudrup. Hay falta a favor del Barça en su propio campo. Sacó Koeman para Vaquero en la zona ancha. Se equivoca en la entrega Vaquero. Ahí está Prosinecki. Jugada del croata. Continúa Robert Prosinecki. Se marcha por la banda. Tiene que frenarse ante Guillermo Amor. Continúa Prosinecki, la entrada por detrás de Nadal, no hay falta.
Ha tocado la pelota Miguel Ángel Nadal y ahí está jugando el de Manacor. Toca bien para Vaquero. Vaquero se la entregó atrás a Ferré, a Sergi. Llega a Sergi. Este combina con Guardiola. Guardiola abre hacia la derecha. Farré. Farré la mete arriba para Stoichkov. Se va Stoichkov. Continúa el jugador búlgaro. El centro. Estaba solo Romario. Pero cortó Sanchís. Saque de banda a favor del Barça. Y vemos a Nadal. Parece en posición un pelín más avanzada, ¿no? Sí, está jugando. El Barça jugaba un 4-3-3 con Zubizarreta en la puerta. Ferrer en banda derecha. Koeman en el centro. Sergi por la izquierda. Guardiola como pivote creativo, Amor por la derecha, Nadal por la izquierda. En este caso Stoichkov jugaba por la derecha, Goico por la izquierda, Vaquero como media punta y Romario arriba como hombre punta en ataque, ¿no? La posición de Goico y Stoichkov lógicamente era como extremos. Y en este caso quizás se les cambió de lado, de posición, para que al ir buscando portería hacia adentro tuvieran la posibilidad de encarar con mayores posibilidades la portería con su pierna buena, es decir, Stoichkov con la izquierda y Goico con la derecha. Vamos a llegar al minuto 4 de esta primera mitad. Sigue el 0-0 en el Camp Nou. A aproximación de Lasa, el exjugador de la Real Sociedad. Saque de banda a favor del Madrid. En esa punta izquierda. Out que va a botar ese hombre, Lasa. El centro de Lasa hacia dentro del área. La puede sacar José Mari Vaquero. No va a llegar Romario. Ha tocado en este caso Alcorta. El balón dividido, se lo va a llevar el Barça. Vamos, Amor para Romario. Ahí la ventaja es para Rafa Alcorta. Sale Paco Bullo y despeja el guardameta del Madrid. Hay falta de nuevo a favor del Fútbol Club Barcelona. O mejor dicho, a favor del Madrid. Hemos visto que Uribe Velázquez ha pitado falta de Farré. Ahí lo tenemos repetido en esa lucha por ganar la posición ante Alfonso. Pero vuelve a tener la pelota el Barça. Nadal. Ahí le tenemos tocando. Continúa Nadal. Delante de Nadal está Luis Milla. Vaquero de primeras. Buscó el envío interior. Pero ahí la puede sacar Lasa. Jugando el centro del campo del Madrid. Luis Milla, el ex del Barça. Se fue del Barça para fichar por el Real Madrid, pero aquí en Can Barça, Toño, teníamos sustituto y ese sí, es Pep Guardiola. Como se ha demostrado posteriormente y además de garantías, puesto que Pep estuvo en el primer equipo jugando en esa posición pues prácticamente durante 10 años, ¿no? 11 años quizás. Por tanto, la baja de Milla en aquel momento fue muy bien cubierta y el equipo no lo notó para nada. Pues ahí tenemos a Guardiola precisamente, toca para José Mari Vaquero. Vaquero en corto para Guardiola. Farré va a cruzar la divisoria. Entrega a Stoichkov. Stoichkov retrasa para Farré. Guardiola hacia Sergi. Sergi con Romario. El Barça toca y toca, como siempre. Fiel a su estilo de posesión del balón. Sergi Barjuan la toca atrás. Goico. Han intercambiado sus posiciones, Goico y Sergi. Sergi se ha ido unos metros más adelante, Goico ha pasado atrás. Quizás esto fue parte de una estrategia montada para tratar de sorprender al Madrid por la rapidez que tenía Sergi y que, bueno, pues en ese momento se pensó quizás que fuera más efectivo jugando por delante de Goico y Goico jugando atrás. Aunque Goico normalmente jugaba como lateral derecho, en este caso, en este partido concretamente, se posicionó en la izquierda, como estamos viendo en este momento. Y sorprende. Sí, no. Sergi es el que está ocupando la posición de extremo derecha, al lado de Llorente concretamente, que normalmente solía jugar como central, pero que en este caso también jugó como lateral. Lasa jugaba como lateral derecho y sin embargo lo vemos posicionado en el lateral izquierdo. Es decir, fue una serie de circunstancias que se dieron en este partido, tanto en un equipo como en otro, que, bueno, pues de alguna manera, no sé, los entrenadores en ese momento, o bien porque no disponían más que de un número determinado de jugadores y creyeron conveniente hacer esos cambios, o bien porque, bueno, pues en ese momento era la decisión que se tomó, ¿no? Y punto.
Vemos también a Michel en el centro del campo, por el centro, en vez de jugar por la derecha. Por la derecha, sí. En la derecha jugaba Luis Enrique, en la izquierda Prosinecki. Stoichkov para Romario, ahí fuera de juego de Romario. Da Sousa Faría. El Barça tenía muchas posibilidades de situar a los jugadores en el campo, y eso le gustaba al técnico del Barça, Johan Cruyff, que hacía constantes cambios de posicionamiento entre sus jugadores, y también fue una de las claves del éxito del Dream Team. Sí, pero es que claro, es que había calidad en todos y cada uno de los jugadores para ocupar 2 o 3 posiciones en el equipo, y como consecuencia de eso el equipo para nada se resentía, ¿no? Fíjate que normalmente Nadal era un hombre que jugaba en el centro de la defensa, normalmente. Podía jugar en el centro del campo también como pivote defensivo, lógicamente, pero en este caso está jugando en digamos, una posición de interior, puesto que en este caso Amor está jugando por la derecha y Nadal está jugando por la izquierda, haciendo, digamos, como de escolta, de guardia a Guardiola, precisamente, y valga la redundancia, que está jugando como pivote. Y en el banquillo del Barça, Michael Laudrup. Hemos llegado en este momento al minuto 9 de la primera mitad. El banquillo del Madrid. En ese primer plano teníamos a Villarroya y también a Nando, el exjugador del Barça, titular en la final de Wembley. Koeman toca para Farré. El pase de Farré era para Stoichkov. Ha cortado, sin embargo, Lasa. Es Milla. Milla hacia Paco Llorente. Este toca para Alcorta. Alcorta buscaba el pase hacia el centro del campo. Un balón suelto que se va a llevar José Miguel González del campo. Michel. Michel. Se quedó cortito el pase de Michel. Sin embargo, pita falta el árbitro del encuentro. Uribe Velázquez. Era finalmente Milla, el hombre que recibe esa entrada de José Mari Vaquero, el capitán del Fútbol Club Barcelona. Falta a favor del Madrid en su zona defensiva. Ya se ha hecho efectiva la falta. Mete la cabeza a Farré. Guardiola. Guardiola para Nadal. Este toca atrás hacia Goico. Goico buscando arriba a Nadal. No llegó finalmente. Recupera la posesión del balón el Real Madrid, que juega en esa banda derecha. Es el asturiano Luis Enrique. Luis Enrique con Amor, que le presiona. Continúa Luis Enrique. Sigue Luis Enrique. Ahí se anticipa bien Nadal. El árbitro dice falta, a pesar de que Nadal indicaba que había tocado la pelota con el pecho. El colegiado dice que es falta a favor de los merengues. El partido de momento, Toño, en estos primeros minutos igualado. Ojo a la jugada del Madrid. Zamorano. Finalmente creo que ha despejado sin querer el propio Alfonso. El propio Alfonso, sí. Muy igualado el partido. No había un equipo que mandara en el partido, que controlara el partido, ni que llevara la posesión de balón. En este aspecto, este tipo de partidos, bueno, pues tienen estas cosas, ¿no? La intensidad de juego a veces implica que tanto un equipo como otro ataque y defienda constantemente. Es lo que se ha dado en estos primeros minutos de partido, y por tanto, momentáneamente no hay un equipo que pueda decirse tiene posibilidades de ganar. Juega el Madrid, es Manolo Sanchís. Prosinecki. Se va Prosinecki, pero le persigue el Chapi Ferré. Prosinecki. Se la da a Luis Enrique. El disparo forzado del asturiano. Y saque de esquina. Efectivamente, ese balón había salido a pesar de la lucha final de Iván Zamorano, el jugador chileno. Habrá saque de esquina para el Real Madrid. Ahí lo veremos en la repetición. El balón que sale claramente. Y saque de esquina para el conjunto que entrena Benito Floro, el entrenador que llegó al Madrid procedente del Albacete. Aquel Albacete que tanto nos sorprendió en su momento, con jugadores de mucha calidad. Ahí estaba jugando Del Figelli, por ejemplo. Que hizo unas grandes temporadas bajo el mando de Benito Floro. Sí, y eso de defensa, ¿no? Sí. Y aquí había empezado jugando de delantero. De lateral derecho. Terminó jugando allí en el Albacete y haciendo muy buenas temporadas. Había jugado en principio, su posición era como interior aquí en el fútbol base.
pasó luego a jugar en banda y desde ahí retrasó su posición a lateral derecho. Un gran equipo aquel del Albacete, Sí. con Salazar, Catal y compañía, vaya. Y Conejo de portero. Sí. Sergi, la jugada individual del de las franquesas. Busca la acción el joven jugador del Barça. Y ahora el córner es para los jugadores que dirige Johan Cruyff. Ahí tenemos a Floro precisamente. Sacará a Sergi con la pierna izquierda, balón muy pasado hacia la frontal del área. Ahí se estorbaron Nadal y Stoichkov. Se enfada el jugador búlgaro, como siempre muy temperamental. No perdonaba ni una a Stoichkov, aunque fuera a uno de sus compañeros. Stoichkov tiene, y digo tiene porque aún todavía tiene ese carácter, ¿no? Es un ganador. Tiene un carácter muy fuerte, es un ganador, como tú dices, no le gusta perder ni al mus, ¿no? Ni a las cartas. Y eso lo ponía de manifiesto en cada partido que jugaba. Es un jugador que ese carácter suyo le creó a veces muchos problemas, le recibió muchas tarjetas, pero qué duda cabe de que Stoichkov ha sido uno de los grandes jugadores que ha pasado por las plantillas de este FC Barcelona. Goico era el que buscaba la jugada, el Madrid encerrado en su campo, esperando el contragolpe. El equipo de Floro, el Barça, se dedica a tocar. Koeman para Ferré. Ferré habilita para Amor, no va a llegar Amor, pero qué buena la presión de Vaquero, casi se lleva el balón. Prosinecki con Alfonso. Michel es quien toca hacia Paco Llorente. Llorente para Prosinecki. Presiona tímidamente Romario, se da la vuelta sobre sí mismo Prosinecki. Toca para Milla y este retrasa para Rafa Alcorta, a ver si lo voy a decir bien. Alcorta arriba para Luis Enrique, no controló bien Luis Enrique Martínez. Saque de banda a favor del Barça. Es Koeman con Guardiola. Guardiola hacia el Xavi Ferré, zona de 3/4, ahí Vaquero toca de primeras. Nadal, que bien también, abriendo hacia la banda izquierda. Sergi, el Barça busca encontrar espacios. De momento el Madrid, Toño, absolutamente replegado atrás. Sí, metido atrás en su campo por la obligación, que no le queda otra, la obligación de replegarse por el dominio que en estos momentos estaba ejerciendo, y el control, sobre todo el control de balón que estaba ejerciendo el FC Barcelona, que había encontrado el mecanismo, digamos, para dominar y mantener la posesión de balón tiempo suficiente como para tratar de llegar arriba con el balón controlado. Hemos llegado al minuto 15, casi 16. De momento partido igualado, no hay ocasiones en estos minutos de juego que hemos visto hasta el momento. El Barça que está llevando la iniciativa, pero de momento le está faltando un pelín de profundidad. Sergi, se marcha Sergi, el disparo con la derecha. Sin problemas para Paco Bullo. Sergi, que ya había marcado unos cuantos goles desde fuera del área. Y en el banquillo también veíamos a Butragueño. Raro que no jugara ese partido, sí, ¿verdad? ¿No? Cuando era un jugador que era asiduo en todas y cada una de las alineaciones del Madrid. Toca el Barça en defensa. Guardiola con el 3 en la espalda. No podía llevar el 4 porque, claro, estaba Ronald Koeman. Estaba Ronald Koeman, claro. Nadal hacia Sergi. Se tiene que parar Sergi. Se frena Sergi. Uy, ahí se equivoca. La izquierda es la buena de Sergi. La derecha, con las que le ha dado, no es precisamente uno de los motivos por los que haya destacado. Como presiona Vaquero ahí a Manolo Sanchís. Hay falta de Vaquero. Qué trabajo de presión, Toño, hacía Vaquero en este Barça. Sí, indudablemente. Y además era un jugador en el cual se apoyaba el equipo, porque era un jugador que jugaba normalmente de espaldas a portería. Siempre estaba bien colocado, donde el jugador de defensa o de centro campo se apoyaba en él. Él, si veía posibilidad, giraba y podía combinar con Romario o uno de los extremos. Y si no, volvía el balón atrás para seguir progresando en el juego de ataque. Ojo que hay falta sobre Alfonso Pérez Muñoz. La caída es... Sí, es fuerte. Es durísima. Al verlo repetido en la televisión lo podemos apreciar.
Guardiola que va al balón y se lo hace el solito Alfonso, ¿no? Sí, da la sensación de que al apoyar el pie, que le queda, en principio que le queda en alto, al apoyar el pie pisa mal y quizás ha tenido un pequeño rebote de dolor, digamos, en la rodilla, ¿no? Que parece ser de donde se queja. Pues Alfonso, vamos a ver si puede seguir sobre el terreno de juego tras esa acción en la que el propio jugador del Real Madrid se ha hecho daño. Alfonso titular en este partido. Como decía Toño, sorprendía que Butragueño inicialmente viera el partido desde el banquillo. Y de momento Alfonso, que va a ser atendido desde la banda. Pero tal y como hemos visto en la jugada, da la sensación de que lo tiene muy complicado para continuar en el campo. De momento se va a reanudar el juego. Va a jugar el Barça. Tras tocar a Michel y devolverle la pelota al conjunto azulgrana. Y están Villarroya y Fernando Hierro. También extraño que se quedara en el banquillo, ¿no? Pero eran los inicios de su llegada al Real Madrid, procedente del Valladolid, y todavía no se había hecho con el dominio del puesto que normalmente luego ocuparía durante todos los años que duró su trayectoria hasta finalizarla en el propio Madrid. Juega el Barça, Nadal con Guardiola, se quedó atrás la pelota, pero Guardiola puede tocar para Ronald Koeman. Koeman la mete allí donde estaba colocado Romario, como siempre. Nadal ha metido la cabeza, el saque de banda es a favor del Madrid. El Barça que lo prueba, pero de momento le está costando encontrar espacios ante este Real Madrid. De momento bien plantado sobre el campo, pero el Barça es el equipo que quiere la pelota. Y a buen seguro que las ocasiones van a llegar. Guardiola. Qué bonito ese pase hacia Sergi. Se va Sergi, tiene delante a Llorente. El disparo con la derecha. El lanzamiento tropezó en Llorente. Insiste Amor, que mete la pierna ante Prosineski. Pero ha despejado finalmente la zaga blanca, aunque insiste el Barça. Sergi muy activo, el centro de Sergi. Otra vez despeja la defensa del Madrid. Llega Michel. Si juegan ahí Milla y Michel. Sí. Es extraño ver a Michel también ahí posicionado al lado de Milla, porque normalmente ese no era su sitio, pero desde siempre. Es decir, que en este caso, pues el cambio de posiciones no solamente fue en un equipo, sino que tanto Cruyff en este caso como Floro en el caso de los blancos, tuvieron ahí la posibilidad de cambiar una serie de jugadores, de posiciones y jugadores que normalmente no eran habituales. Sin embargo, rendían, ¿no? Guardiola. Presiona Prosineski. Sigue Guardiola. Farré habilitando para Stoichkov. Con el exterior Stoichkov, Vaquero. De espaldas en la media luna del área. Toca hacia Sergi Barjuan. Entrega para Nadal con Guillermo Amor. El de Benidorm se da la vuelta. Toca en cortito para Guardiola. Cerrado el Madrid, absolutamente renunciando el Madrid al ataque. El Barça sigue insistiendo. Guardiola. Recorta Guardiola. Busca compañeros. Romario. A punto de recuperar Romario. Nadal no consigue llevarse el balón. Y es finalmente Luis Enrique. Ahí está Luis Enrique ante Jon Andoni Goicoechea. También buena presión de Sergi. Se enfada Luis Enrique. No hay falta. Otro jugador de carácter, ¿eh? Sí, por supuesto. Otro jugador de carácter. Y que también a estas alturas suena raro, suena extraño. Verle de blanco. Verle de blanco, ¿verdad? Pero bueno, son circunstancias. La vida de un profesional tiene muchas cosas y en este aspecto pues Luis ha tenido la suerte de pertenecer a los dos más grandes equipos de España, finalizando finalmente su carrera en este Barcelona, que yo creo que es el equipo que más le ha dado y por lo cual pues ha decidido quedarse definitivamente a hacer aquí su vida, ¿verdad?
Luis Enrique, un jugador muy querido por la afición del Barça. Sí. ¿Quién se lo iba a decir este día? Sí, ciertamente. El centro de Sergi, ahí no va a llegar Stoichkov, es saque de portería a favor del Real Madrid. Dejó salir la pelota Mikel Lasa y ahí están los técnicos. Ambos entrenadores dando instrucciones a sus jugadores, porque bueno, pues durante el partido siempre hay pequeñas cosas que parece que no funcionan y tratas de rectificar. Lo cierto es que es bastante difícil el que desde una distancia tan sumamente grande como hay desde la posición de los banquillos hasta sobre todo determinados jugadores que juegan al otro lado del campo, hay veces que las órdenes les llegan a través de segundo o tercer jugador y bueno, pues las órdenes a veces llegan un poco deterioradas, no son las órdenes que en principio marca el entrenador desde su posición, ¿no? Pero ya se entiende también. Ferré con Amor. Llega Guardiola. Guardiola para Romario. Ahí está Romario. Ahí está. ¡Ay, madre mía! Esa cola de vaca de Romario. ¡Qué golazo de Romario da Sousa Faría en el minuto 24 de la primera parte del partido! Marca el primero. Un auténtico golazo. Estamos hablando de una obra de arte. Romario, que no había aparecido, Toño, hasta el momento. Mira lo que le ha hecho Alcorta. Pero eso es la grandeza de los grandes jugadores, ¿no? El que no estén y sin embargo, fíjate la que le hace Alcorta, que ha quedado también. Y luego cómo finaliza, porque también eso es algo que hay que comentar. Y el pase de Pep tremendo también. Sí. Lo que le hace Romario al Alcorta, se da la vuelta al Alcorta y dice, ya no sigo porque no llego. No llega. Porque es que además Romario era un jugador que no era muy trabajador, no era muy rápido, pero en espacios cortos solventaba la papeleta con una rapidez bastante grande. Es decir, en espacios cortos era donde Romario podía destacar sobre los centrales, que normalmente tienen mucha resistencia, tienen mucha altura, pero en espacios cortos, por esa altura precisamente, es donde realmente tienen los problemas. Y Romario, al ser un jugador de estatura media, baja, pues es ahí precisamente donde destaca. Sí, no puede continuar Alfonso y es sustituido por Fernando Hierro. Pues un cambio, de entrada se va un delantero. Y entra un defensa que es Fernando Hierro. Ahí está con el número 16, el de Málaga. El malagueño que entra por Alfonso. Otra repetición del tanto de Romario. Paco Bullo, que no puede hacer absolutamente nada ante este genio del mundo del fútbol que llegó al Barça procedente del PSV Eindhoven. Llegó y en su presentación dijo, prometo 30 goles. Y ahí los tuvimos, 30 goles. Marcó Romario en el Barça. Que se dice muy pronto, porque prometer 30 goles en una liga tan competitiva como la española, tienes que estar muy convencido de tu capacidad y de lo que realmente puedes y quieres hacer. Si no, en algún momento alguien te puede decir, eres un bocazas y lo has prometido simplemente en un principio, pero no has podido cumplirlo, ¿no? Y él lo cumplió. Y lo cumplió, yo creo que siempre. Cada temporada que Romario jugaba en el Barcelona, normalmente terminaba como máximo goleador y con un número de goles, quizás no 30 en su segunda o tercera temporada, pero siempre con un número bastante cercano a esa cifra que en principio él mismo se marcó. Y de hecho este año Romario se proclamó campeón del mundo en Estados Unidos, en esa final en la que Brasil derrotó en los penaltis a Italia. Gana el Barça 1-0. Pues da la sensación de que Fernando Hierro se ha colocado como centrocampista en el puesto de Michel, y Michel es el jugador que ha pasado a ocupar posiciones más adelantadas. Zamorano está solito en punta. Sí. Ahí tenemos a Prosinecki. Sigue Robert Prosinecki. Toca atrás para Llorente. La entrega para Hierro. Defectuosa, Stoichkov busca la velocidad de Romario, pero toda la ventaja ahí es para Lasa, que cede la pelota, su guardameta, Paco Bullo.
Hierro para Lasa, se le va la pelota a Lasa, buena presión de Hristo Stoichkov, saque de banda a favor del Fútbol Club Barcelona. Y Cruyff, como no podía fumar, se comía los chupachus. La cara de butragueño. De preocupación. De preocupación. Normal. Estamos en estos momentos en el minuto 29 de la primera parte. 1-0 a favor del Barça. Con un tanto espectacular de Romario da Sousa Faria. Luis Enrique. Hay falta de Ferré sobre Luis Enrique. Indica Uriel Velázquez. Y qué difícil era superar al Chapi Ferré. Sí, porque también era un jugador rapidísimo, también en espacios cortos, recuperaba su posición con mucha rapidez. Era un jugador que podía atacar y defender a la misma velocidad. Y bueno, eso era algo sumamente necesario en esa defensa de tres que planteaba el Dream Team en estos tiempos, ¿no? Tener dos laterales muy rápidos, porque si no el central se podía ver desbordado con cierta facilidad, ¿no? Pero es que esos dos laterales, además de defender, tenían la obligación de atacar. Y cada oportunidad que se les presentaba, ni uno ni otro, como luego Sergi también lo demostró, tiraban hacia arriba con una rapidez extraordinaria. Córner para el Madrid. El lanzamiento, sale Zubi. No llega. No sé si ha tocado la pelota, finalmente no. Pero el portero del Barça ahí se la ha comido un poquito. O ha pitado falta. Han pitado falta, sí. Mientras vemos a Luis Enrique. Juega ya el Barça. Es Sergi para Miguel Ángel Nadal. Nadal con Koeman. Koeman levanta la cabeza, busca compañeros y opta finalmente por el pase en corto. Goico hacia Koeman de nuevo. Este toca para Pep Guardiola. Guardiola, qué bien. Para Nadal. Nadal con Vaquero. A trompicones Vaquero. De nuevo para Guardiola. Guardiola para Romario. Ahí sí la controla ahí, Toño. Ahí sí la controla. Hubiera sido una opción de gol clarísima. El Dream Team tenía muy buenos tocadores. Sí. Y qué bien Guardiola. Qué gran visión de juego con ese pase al que por poquito, por milímetros, no llega Romario. Prosinecki. Ataca el Madrid. Hierro. Ese es Lasa. Lasa que busca el centro. El punto de penalti. Ha despejado finalmente con la pierna izquierda Ferré. Llega desde atrás Llorente. La ventaja es para Nadal. Bola para el Fútbol Club Barcelona, pero presiona el Madrid arriba. Guardiola con Zubizarreta. Aleja el peligro el guardameta del Barça. Pide falta Stoichkov, que ha vuelto otra vez a la banda izquierda. Y en este caso Sergi ha recuperado la posición de lateral izquierdo. Goico ha pasado a la derecha. Y mira qué casualidad, Ferrer ha pasado al centro del campo a marcar directamente a Prosinecki, hombre a hombre a Prosinecki, precisamente para tratar de invalidar la creación o una parte de la creación de juego del Madrid. 32 minutos de la primera parte. Veíamos en el fondo al periodista Pipi Estrada. Joven. Todavía no le habíamos visto en los programas del corazón en esa época. Sí. Se iba Goico, pierde la pelota. Es Jon Andoni Goicoechea. Pero la recupera Vaquero con Amor. Amor hacia Sergi Barjuan. Sergi con Guardiola. Nadal. Amor, círculo central. Amor bascula hacia Ferré. Goico. Goico es el que ocupa la posición de lateral derecho. Koeman tocando otra vez para Goicoechea. Guardiola presionado por Iván Zamorano. Presiona al chileno, pero qué bien Guardiola. Qué bien los jugadores del Barça ahí. Tocando y tocando. El Barça ya va ganando 1-0, pero el público quiere más. Se oye ese rum en la grada. Romario, falta sobre Romario.
indicada por Urío. La falta cometida por Luis Milla. Entrada de falta. Falta muy clara. Sacó Koeman. Buscando la cabeza de Stoichkov. Romario no llega. Sí, Vaquero. Arriba. Ahí el Barça tenía el segundo. Es finalmente saque de esquina, creo. Efectivamente. Tras ese remate de Vaquero. Ahí lo veremos repetido. Stoichkov la deja. Bullo que no bloca. Llega Vaquero. Y es el propio Bullo el que manda la pelota a córner. Bullo era un jugador rapidísimo también en sus acciones. Ahí se la come ante Alcorta, que sin querer le estorba, pero después menudo paradón de Paco Bullo. Y que tenía un poder de reacción grande. Era un felino, le llamaban el gato. Saca el córner el Barça. Bullo con los puños. Decían que una de sus lagunas quizás era el juego aéreo, ¿no? Pues quizás sí, porque tampoco era un portero excesivamente alto. Debía de andar por 1,76 m, 78. No era excesivamente alto y tampoco destacaba precisamente por lo que has dicho, sí. Envío de Koeman arriba, fuera de juego de Stoichkov, de Hristo Stoichkov, el búlgaro, exjugador del CSK de Sofía. Y ahí tenemos la jugada repetida. Estaba en fuera de juego Stoichkov. Aún así que pase de Koeman. Tampoco lo vamos a descubrir ahora, obviamente. Koeman era un jugador con una precisión en el desplazamiento largo que realmente asombraba, ¿no? Pero su cualidad y su calidad era precisamente esa, el desplazamiento largo con la certeza de que el balón iba a llegar allí donde lo quería poner. Mira, Toño, que bien está tocando el Barça. Stoichkov dentro del área. Se pasea la pelota. Pero qué gran jugada de equipo. Ese contragolpe mortal del Barça. Y el saque de puerta. Muy bonita la jugada de los protagonistas que están sobre el terreno de juego. Y el lanzamiento final de Stoichkov, según el árbitro, no lo tocó nadie. Y por lo tanto ha pitado Urío Velázquez. Saque de puerta. 36 minutos de la primera mitad. El Barça gana 1-0, tanto de Romario en el minuto 24. El Madrid, que ya ha hecho un cambio, en este caso obligado por la lesión de Alfonso. Ha entrado Fernando Hierro. Y Prosinecki, Toño, que empezó bastante activo, pues hace rato que no le vemos. Sí, quizás por la razón que hemos apuntado hace un momento, el Chapi Ferrer ha dejado su posición de lateral derecho, que ha ocupado Goico. Sergi ha ocupado la posición de lateral izquierdo, es decir, ha retrasado su posición, y el que sí la ha adelantado ha sido Ferrer, que se ha colocado precisamente cerca de Prosinecki, para, como decíamos, impedir que la creación de juego de Madrid tuviera posibilidades de llegar arriba con el balón pues en buenas condiciones, ¿no? Da la sensación de que el Barça tiene el partido controlado. Momentáneamente sí, además dominando el partido y dominando en el terreno. El Madrid no tiene más remedio que correr, no tiene más remedio que adaptarse a lo que marca en este caso el Barcelona, que es lógicamente el que en este momento manda, ¿no? Falta sobre Luis Enrique a cargo de Nadal. Falta peligrosa a favor de los blancos, colocando la barrera a la distancia reglamentaria. El árbitro Urío Velázquez, se coloca ya Fernando Hierro. También está cerquita Michel. El lanzamiento, Hierro, se cae al suelo Hierro. Y el árbitro, vamos a ver. Ahora a repetir la falta. Y le muestra la amarilla a Stoichkov. Amarilla a Hristo Stoichkov. Ahí lo veremos de nuevo. La falta de Stoichkov sobre Lasa, creo que es. Y por ese motivo el árbitro
Va a hacer repetir la falta. De nuevo, pues, acción peligrosa a favor del Madrid. Hierro y Michel junto a la pelota. De nuevo, Urío colocando la distancia reglamentaria. Michel va a tocar para Hierro. El disparo de Hierro. Arriba. El lanzamiento del malagueño. La pelota se marchó muy desviada. El Madrid que apenas está inquietando la portería defendida por Andoni Zubizarreta, que hasta el momento está siendo prácticamente un espectador más, ¿no? Sí, porque no le están llegando balones comprometidos para nada, no está teniendo ningún tipo de intervención peligrosa, solamente ha tenido algún pequeño peligro, digamos, en 2 o 3 balones altos, donde ha tenido que disputarse el balón con los rematadores del Madrid, pero vamos, sin ningún tipo de peligrosidad grave. Saque de puerta para el Madrid. La cara de Butragueño una vez más. No lo ven claro los merengues. Estamos ya casi en el 40 de la primera parte. Aquí en el Camp Nou. Toca Zamorano para Milla. La entrada de Vaquero. Ha llegado tarde José Mari Vaquero. Falta a favor del Madrid. Sobre Luis Milla, esa falta. El exjugador del FC Barcelona, en este caso ahora defendiendo los colores del Madrid. Mientras Michel le pide explicaciones quizás a José Mari Vaquero. El juego, por lo tanto, está parado. Da la sensación de que el Madrid quiere buscar, entre comillas, cierta provocación, ¿no? Lo que ocurre es que en este tipo de partidos, normalmente este tipo de cosas siempre suceden. No debemos olvidar que la rivalidad desde siempre es la que ha imperado, ¿no?, en este tipo de enfrentamientos, y por tanto un equipo y otro ponen el máximo de sí mismo, y a nivel de jugadores sucede de lo mismo. Ponen el máximo de sí mismo para tratar de superar al contrario, y en este caso el Barcelona, jugando en casa, pues aún todavía mucho más, ¿no?, respaldado por su público, todavía, insisto, mucho más. Y por eso no nos hemos de extrañar que por una parte o por otra en algún momento este tipo de acciones un tanto bruscas, podríamos decir, pero sin ánimo de hacer daño, puedan suceder. Esto es algo que siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. Falta de Milla lo propicia incluso el propio ambiente, lo que rodea al partido, en fin, toda una serie de circunstancias que se dan antes y después. Y es que estamos ante el gran clásico del fútbol español, un Barça-Madrid, un Madrid-Barça. Siempre nos deja momentos estelares. De momento estamos disfrutando con ese juego del Barça a partir del primer tanto de Romario, porque al Barça se le ve mucho más cómodo desde que está mandando en el marcador. Koeman. Toca también Amor, el rechace le cae a Guardiola. Guardiola con Romario, falta sobre Romario. Falta de Rafa Alcorta. No quiere que se le vuelva a escapar, como le ha pasado en el gol. Y dice, le voy a hacer la falta, que aunque esté lejos de portería, igual se me marcha. Es curioso porque ese gol que le ha marcado Romario y la acción que le ha hecho a Alcorta ha quedado para la historia, para siempre, ¿no? Sí. Para siempre se recuerda como una de las acciones más destacadas de las que ha protagonizado Romario en su estancia en el equipo del Barcelona. Farré se va al suelo, no hay nada, dice Urío Velázquez. Es por lo tanto balón para el Madrid. Luis Enrique. Se marcha Luis Enrique, se va bien de Goicoechea, encara a Ferré, continúa Luis Enrique con la pelota, está dentro del área, buena acción del asturiano, pero llega Zubizarreta, bloca el portero barcelonista. Zubi sacando ya, vemos una nueva repetición de la jugada de Luis Enrique, el balón que dio también en Ferré, y controla sin apuros Zubizarreta. Nos queda poquito ya para llegar al descanso, 2 minutitos.
Amor. Amor. Toca Ferré para Goico. Goico con Koeman. El Barça con la tranquilidad de ir mandando en el marcador. Y el Madrid sigue esperando atrás. Tan solo presiona Iván Zamorano. Sí, era el único jugador que estaba ahí. Y entonces era el único jugador también que presionaba en la salida de balón. Tanto a Sergi como a Koeman. O en este caso a Goico, que La jugada está invalidada. Que jugaba como lateral derecho. Es que no le puedes dar una mínima oportunidad a Romario porque enseguida te la pone dentro. Es un jugador con unas características de goleador innatas en él. Siempre lo fue. Tanto en Brasil, le han pitado mano. Tanto en Brasil como en Holanda, donde destacó por su capacidad goleadora, y posteriormente en el Fútbol Club Barcelona. Va a poner el balón en juego Paco Bullo. Con la pierna derecha. El lanzamiento de Bullo. Toca Zamorano. Ahí no llega ninguno de sus compañeros. Y Zubizarreta, el portero del Barça, que se la da a Ronald Koeman en el eje de la defensa. Koeman combinando con Sergi. Ese es Guardiola. Ojo que se resbala Guardiola. Tiene que tocar el balón con la mano. Reclaman tarjeta los jugadores del Madrid sobre Guardiola, que se ha resbalado. Y para cortar la contra del Madrid, ha tocado el balón con la mano. Eso es lo que le están protestando los jugadores blancos a Uribe Velázquez. Falta en cualquier caso del Madrid. Ahí está Michel. Michel buscando la subida atacante, en este caso de Paco Llorente. Uno de los hermanos de la dinastía de los Llorente. Un Paco Llorente que ahí le tenemos jugando de lateral, pero que también había jugado de delantero. Y en el palco, José Luis Núñez, el presidente del Barça, también disfrutando del partido. Prosinecki con Ferré siempre encima. Milla con Hierro. Este toca atrás para Rafa Alcorta, el ex del Athletic de Bilbao. Alcorta abría hacia la derecha. Hay falta a favor del Barça, a cargo de Llorente. Vamos a verla en la repetición. Efectivamente, la falta clara sobre Stoichkov, el búlgaro, que está en el suelo. Y esperemos que se levante y que pueda seguir sobre el rectángulo de juego. Stoichkov titular en este partido. Uno de los 3 extranjeros titulares del Barça. Stoichkov, que estaba en el campo junto con Guardiola, con Koeman y con Romario. El juego sigue parado. La grada que aprovecha para cantar ese cántico tan famoso que no vamos a reproducir. Sí, pero que de lo que se trataba era de rebajar un poco el rendimiento que en este caso pudiera dar el jugador al que van dirigidas esas palabras, y que, bueno, pues se utiliza en los estadios. No es agradable para el jugador que está en el campo, que duda cabe, no es nada agradable, pero tampoco se puede controlar a una masa que en un momento determinado pues decide cantar no sé cómo denominarlo, unas palabras que pues eso, que para que el jugador que las recibe no se sienta a gusto en el campo. Vaquero corre. Stoichkov ya plenamente recuperado. Si alguien tenía alguna duda, ahí hemos visto que Stoichkov ya está perfectamente. Juega el Madrid en defensa. Llorente a punto de recuperar Nadal. Ese es Fernando Hierro. Hierro la mete hacia Iván Zamorano. Peligro. Koeman ante Zamorano. El disparo de Iván Zamorano. La pelota se estrella en el exterior de la red. Y Luis Enrique enfadado porque estaba pidiendo el balón. Sí, pero estaba bien marcado Luis Enrique. En este aspecto, si Zamorano hubiera tomado la decisión de pasar el balón a Luis Enrique, estaba bien marcado por Goico. Y por tanto, bueno, la posibilidad de disputar el balón hubiera sido perfectamente válida, pero... Bueno, pues hemos llegado al descanso. Nos vamos al final de la primera parte con ese marcador. Barça 1, Real Madrid 0.
Saludos de nuevo, amigos telespectadores de Barça TV. Estamos en el descanso del encuentro de la Primera División, jornada 18, temporada 93-94. Barça-Madrid, empieza la segunda mitad. Nos hemos ido al descanso con el gol de Romario. 1-0 a favor del Fútbol Club Barcelona. El Barça que llega al partido siendo el equipo más goleador de esta liga. 33 tantos había marcado el equipo de Johan Cruyff, más el de Romario, 34. Ahí estaba Hristo Stoichkov. Sin embargo, la pelota se le marchó. Saque de banda para el Madrid. Calienta Michael Laudrup. Toño. Bueno, era una posibilidad que Cruyff tenía en el banquillo. Y en este aspecto, pues vamos a ver a quién sustituye. Jugada de Romario dentro del área. Estaba de espaldas, era muy difícil. Sale con el balón controlado el Madrid. Piden falta, que no pita el árbitro. La metía arriba Stoichkov. Y la ventaja es para los centrales del Madrid, que ahí están tocando en esa zona defensiva. La pelota es para Luis Milla. Sigue Milla en cortito para Prosinecki. Robert Prosinecki con la pelota. Sí. Que tiene al Xavi Ferrer como una sombra encima de él. El centro es de Lasa. Zubizarreta. Perfecto ahí el portero del Barça. Zubi saca rápido hacia la izquierda. Ahí está Stoichkov. Se va Stoichkov. Continúa el búlgaro. Jugadón de Stoichkov. En la frontal Stoichkov. Falta. Falta sobre Stoichkov en la frontal del área. Y esa es una buena posición para Ronald Koeman. Para Ronald Koeman, sí. La falta sobre el búlgaro. Se había marchado de todos los contrarios que le habían salido al paso. Y la falta finalmente de Llorente sobre Stoichkov. La ha buscado bien el búlgaro, que además pedía la cartulina amarilla para Llorente. Llorente, sí. Bullo colocando la barrera defensiva, va a colocar a sus jugadores, sabe que el Barça tiene muchísimo peligro en ese tipo de acciones, que ahí está Koeman, le ha marcado unos cuantos goles Koeman de falta a Paco Bullo. Y a ver lo que hace el 4 del Barça en esa acción muy favorable para los culés. Sigue Bullo atento, colocando la barrera. Ahí está Koeman. ¡Koeman! ¡Gol! Caray. Del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Ronald Koeman! Llega el 2-0 en el minuto 2 de este segundo tiempo, Toño. Una falta extraordinariamente sacada, con un toque magistral como el que ha tenido Koeman, que como comentábamos antes, era un jugador que ponía el balón donde quería. Fíjate, digamos, el toque con efecto que le ha dado para salvar a la barrera y cómo posteriormente el balón ha cogido trayectoria hacia adentro para buscar precisamente la portería lejos de las posibilidades de Paco Bullo, ¿no? Y eso que se la mete en el palo que teóricamente tiene que cubrir el portero. Sí, pero fíjate que antes de iniciarse el disparo, Bullo da un paso hacia la derecha y eso es lo que hace que ya luego posteriormente no tenga el tiempo suficiente como para rectificar su posición y poder llegar a despejar el balón. Cambio en el Barça, se va Stoichkov y entra Laudrup, se va el búlgaro. Es el primer cambio en las filas del Fútbol Club Barcelona. Stoichkov sustituido por Laudrup, el danés, que va a tener la oportunidad de disfrutar de esta segunda mitad. Prosinecki abriendo hacia la izquierda, la jugada individual que no le va a salir bien a Lasa. Sale Ferrer, toca para Laudrup con espacio. Michael Laudrup, continúa el danés, el ex de la Juve. Sigue Laudrup, Laudrup la toca para Romario, pero puede despejar Fernando Hierro. Y Zamorano, que intenta entregarla a Michel. Falta en el círculo central a favor del Madrid. Y otra repetición de ese tanto, de ese tiro de falta magistral de Ronald Koeman, uno de los mejores especialistas, yo creo, en la historia del fútbol en los tiros de falta. Indudablemente sí, ha sido uno de los grandes jugadores que ha demostrado que su calidad no solamente es el sacar el balón controlado desde atrás, sino que en ese tipo de jugadas de estrategia ponía el balón donde realmente pensaba, ¿no? Y pensaba con mucha rapidez. Ejecutaba muy bien.
Ahora ataca el Madrid, el centro, Zubizarreta, ante Zamorano también llegaba Fernando Hierro, pero Zubi bien colocado, se hace con la pelota. Hay que decir que en este caso Laudrup ha ocupado la posición que ocupaba Stoichkov desde que empezó ese segundo tiempo y que no era otra que la banda derecha como atacante derecho. En esa posición se ha colocado Laudrup para tratar de pues, hacer la misma labor que venía haciendo Stoichkov. El Barça que tenía un amplio abanico de posibilidades en cuanto a posiciones de jugadores, ¿no? Sí, lógicamente eran jugadores con una calidad extraordinaria en el juego, pero con una capacidad de poder destacar en cualquiera de las posiciones donde el entrenador lo necesitara. Y en este aspecto, pues el que salía reforzado era el equipo, porque cualquiera de ellos podía en un momento determinado cubrir una posición en que faltara un especialista y que el equipo no se resentía porque el rendimiento era similar al que podía dar el anterior jugador. Y que bien hemos visto a Ferré tapando la jugada de Luis Enrique, aunque había falta de Iván Zamorano. Sergi perseguido por Llorente. Nadal aguanta la embestida de Llorente. Nadal para Goico. Goico cambia el juego. Banda derecha, Chapi Ferré. Ferré para Amor. Amor va a buscar el centro. Demasiado pasado ese centro de Guillermo Amor. No había absolutamente nadie para buscar el remate. Y lo que comentábamos, Toño, que este era un equipo diseñado para buscar el pase y los desmarques más que los centros con los tantos de cabeza, aunque teníamos algún llegador como Vaquero o Nadal. Exacto, es lo que te iba a decir. Ciertamente Romario no era un jugador que destacara precisamente por sus remates de cabeza. Quizás sí que consiguió algún gol, pero muy pocos, no era esa su virtud. Pero sí teníamos a José Mari Vaquero, que entrando desde segunda línea era un hombre que buscaba muy bien esos balones aéreos y que en más de una ocasión demostró esa capacidad que tenía para buscar esos balones y rematar con posibilidades de gol. Incluso pues, recordemos el famoso gol de Kaiserslautern, que clasificó al equipo para jugar la final de Wembley, precisamente, ¿no? Koeman con Nadal para Vaquero, el héroe de Kaiserslautern, como decía Toño. Laudrup, los OEs en la grada. Contento el público del Camp Nou con el juego de su equipo y con este resultado 2-0 a favor del Fútbol Club Barcelona. Estamos en el minuto 7 del segundo tiempo y estamos aquí en Barça TV viendo uno de los mejores clásicos entre el Barça y el Madrid. Luis Enrique para Zamorano. Iván Zamorano con Prosinecki, fuera de juego del croata. Buscó bien ahí la situación antirreglamentaria. La defensa del Barça. Se prepara un cambio en el Madrid. Va a entrar el Buitre. El Buitre. Parece ser que finalmente Benito Floro se la quiere jugar y va a meter más pólvora en ataque, ¿no? Teniendo en cuenta que desde que se fue, en este caso Alfonso, el ataque madridista ha perdido mucho de su capacidad y, por tanto, después de ese 2-0 encajado, el entrenador ha creído conveniente que meter algo más de pólvora ahí arriba es lo que puede, de alguna manera, desequilibrar el partido. Mueve el balón el Madrid. El fallo de Michel. Sergi tocando el Fútbol Club Barcelona. Ese es Koeman para Romario. Falta de Rafa Alcorta sobre Romario. Cada vez que recibe Romario, Alcorta comete la faltita para que no se dé la espalda al brasileño y le haga lo mismo que en la jugada del primer tanto del Barça. Cambia en el Madrid, se va Milla, un centrocampista, y entra un delantero. Entra Emilio Butragueño, el Buitre. Se va Milla. Poca participación, Toño, de Milla en este encuentro. Sí, muy poca y además con poco acierto, ¿no? Porque tampoco el Madrid ha demostrado desde atrás una salida de balón clara, por lo que en este caso Milla, que podía ser el jugador que con más claridad pudiera sacar el balón, no ha tenido esas posibilidades, porque primero el Barcelona no se lo ha permitido, ha estado muy marcado, y segundo, los pases que él ha podido enlazar, el jugador receptor estaba muy marcado por parte de los defensores del Fútbol Club Barcelona, con lo cual el Madrid hasta el momento no ha tenido posibilidades. Prosinecki es quien toca hacia Michel. La llegada de
el Madrid. El pase de Luis Enrique hacia la banda. El centro a cargo de Lasa. Pelea por la pelota el Chapi Ferré. Ahí tenemos a Butragueño con el número 14 en la espalda. Colocado dentro del área. Guardiola indicaba que hay que marcar a Butragueño. Siempre un jugador peligroso. Sobre todo en espacios cortos. En espacios cortos, sí. Si el balón lo tenía controlado y se paraba con el balón, era capaz de ponerse de 0 a 100, como quien dice, en los coches, como reza la publicidad en los coches, de 0 a 100 se ponía en escasas décimas de segundo. Laudrup, con mucha habilidad, además. A punto de llegar a esa pelota, decía Laudrup. Insiste el Madrid. El centro de Lasa, Butragueño, y menos mal que ha rematado casi, pues en el centro de la portería. Bueno, le casi ha ganado, no del todo. Sí, le ha ganado la acción a los defensores, y en este aspecto, menos mal que el remate le salió precisamente al centro, en el mismo lugar donde estaba Zubizarreta, ¿no? Le fue a las manos, no tuvo que hacer ningún movimiento. Tampoco destacó Butragueño por el remate de cabeza. No era un jugador que destacara por el remate, perdón. Pero de vez en cuando también es un jugador que, aprovechando su sapiencia futbolística, podemos decirlo así, y su pillería, es un jugador que también marcó algunos goles de cabeza y que, bueno, pues en algún momento también le dieron puntos al Real Madrid. Mira esa jugada, no hay fuera de juego. Y el tercero de Romario. El tercero de Romario, el tercero del Barça. Marca Romario da Sousa Faría. Marca el 3-0 para el Fútbol Club Barcelona, el brasileño. El segundo en su cuenta particular. Y vamos a ver, Toño, si había o no fuera de juego, pero el Camp Nou es una fiesta. Sí, indudablemente. Después de haber conseguido ese tercer gol, más aún ante un equipo como el Madrid, lógicamente la fiesta era total, Fíjate la alegría de Stoichkov ya en el banquillo. Ya en el banquillo, sí. Que era un jugador que normalmente no aceptaba bien los cambios una vez él estaba en el campo, ¿no? La jugada repetida, no hay fuera de juego, entra desde atrás Nadal, Romario que tampoco está en fuera de juego. Y veamos que el lateral es posiblemente el jugador que rompe ese fuera de juego, Salen los dos en posición correcta, ahí Romario estaba por detrás del balón y Romario consigue el 3-0 en el minuto 11 de este segundo tiempo. Ambientazo en el Camp Nou, Festival del Barça, 3-0. También hay que destacar el control de Nadal. La pelota parecía que se le iba, pero llega lo justo para tocar. Control muy bueno con el exterior de la pierna derecha, No es fácil controlar ese balón con esa parte del pie. Y también celebrando el tanto, Iván Iglesias y Eusebio Sacristán. Calentando mientras tanto. Lo prueba el Madrid. Ese tiro se marcha muy desviado. Saque de portería a favor del Barça. Disparo de Luis Enrique. Y Romario ahí que no perdona. No perdona el brasileño, el ex del PSV Eindhoven. El jugador que, como hemos comentado con Toño alguna vez, de dibujos animados. Sí. Recordando la frase de Jorge Valdano. De Jorge Valdano, sí. Lo calificó, yo creo, de forma muy acertada, porque realmente es que es un jugador que hacía cosas que realmente... para la posición donde juega no estamos acostumbrados a que un jugador de la categoría y la calidad de Romario haga ese tipo de cosas. Quizás un jugador más creativo de centrocampo todavía, pero realmente un jugador en esa posición no es fácil ver lo que ha hecho Romario. Qué bien Laudrup, sigue el danés, Laudrup, tocó para Amor, pero llegó Luis Enrique. El balón suelto es para el Madrid, pero cómo presiona el Barça en el centro del campo. Hierro buscando a Zamorano, tiene que salir Zubizarreta y despeja el balón, saque lateral a favor del Madrid. Se enfada Zubi con Zamorano, parece que ha soltado la pierna. Porque dejó la pierna con posibilidad de que le pudiera hacer daño, ¿no? En este aspecto yo creo que la queja es lógica. Si tenemos en cuenta que Zamorano no tenía posibilidad de llegar al balón, puesto que el balón estaba en clara ventaja para el despeje que pudo hacer Zubizarreta. Hay falta de Amor a favor del Madrid. Sacan rápidamente los discípulos de Benito Floro. Luis Enrique para Prosinecki.
Prosinecki hacia Llorente. Llorente con la pelota, perseguido en este caso por Sergi Barjuan. Falta que saca ya Fernando Hierro. La pelota toca en Laudrup, pero le llega a la banda izquierda a Lasa. El centro de Lasa buscando a Butragueño. Llega Goicoechea. Habilita para Farré. Farré buscaba a Laudrup. Otra vez Farré. Guardiola. En medio está Uribe Velázquez. Y el Barça que busca salir de esa presión de los jugadores blancos en zona defensiva. Koeman. Ojo a Hierro. El centro. Zamorano no remata. Balón suelto. Y menos mal que llegó Amor para mandar la pelota a córner. Anduvo muy atento Guillermo y pudo sacar el balón a córner, porque si no ahí hubiera venido el primer gol del Madrid, ya que entraban dos jugadores totalmente solos. Es por lo tanto saque de esquina para los merengues. Uribe Velázquez se dirigía a la banda. Vamos a ver. Efectivamente está hablando con el delegado Carlos Naval en la banda. Pero sigue el festín aquí en el estadio del Camp Nou. El Barça, como decíamos, llegaba líder. Bueno, no estaba en la primera posición, pero estaba cerquita. Estaba segundo, 23 puntos tenía el Barça, 25 el Deportivo, que ese sí era el líder, y el Madrid estaba quinto con 21 puntos. El Madrid que había ya encajado también una goleada importante en la jornada 3, al caer 4-0 en el campo del líder, precisamente, del Depor. Un Madrid que ya había encajado 5 derrotas en las 17 jornadas de ligas anteriores. El Barça había perdido 4 partidos. Había ganado 10 y había empatado 3. Pero destacamos los goles a favor del Barça. Con los 3 de hoy sumaría el equipo barcelonista 36. El más goleador de la temporada a estas alturas. Ataca el Madrid. Guardiola intentando llevarse ese balón. Llega al centro, pero Koeman con inteligencia toca para Ferré. Laudrup. Laudrup entrega a Ferré. Ferré se la da a Goico. Goico de primeras que bien para Nadal. Nadal hacia la izquierda. Romario caído en esa banda. Se va Romario. Continúa Romario. Sigue Romario. Sigue. Y ahí se va al suelo. Hay falta sobre el brasileño. Increíble lo que está haciendo Romario. Está creando una cantidad de problemas a los defensas de Madrid, que no saben cómo pararlo, ¿eh? No saben cómo, y sobre todo en el enfrentamiento 1 contra 1 se va con una claridad y una velocidad algo grande. Y entre Hierro y Llorente. Entre Hierro y Llorente han tenido que pararlo, ¿eh? Sí. Y Alcorta a la expectativa, por si salía, por si salía de ese regate. Y otra buena posición para Koeman. Otra buena posición para Koeman, que se coloque ya para efectuar ese lanzamiento bajo palos. Paco Bullo. Koeman que ya ha marcado un gol de falta en este partido. Ahora buscó la combinación con Vaquero. Una buena jugada de estrategia, ¿eh? Que no culminó yo diría porque no pudo controlar Romario ahí en ese sitio. Ahora le pitan fuera de juego a Laudrup. Y en el banquillo Cruyff y Rexach, que están calentando. Chiqui, Eusebio e Iván Iglesias, el asturiano. Zubi sirve la pelota hacia la banda izquierda. Guardiola con Vaquero. Se anticipa al corta. Pero puede tocar Guardiola hacia atrás. Farré. Ante Ferré, Prosinecki. Ferré entrega la pelota a Laudrup. Laudrup buscando la combinación con Amor. Ahí llega Laudrup para Romario dentro del área. Romario, continúa Romario. Balón suelto. Despejó finalmente Llorente. Pero insiste el Barça. Es curioso porque las posibilidades de gol se han producido única y exclusivamente en la portería del Madrid, ¿eh? No así a la inversa, puesto que Zubizarreta prácticamente no ha tenido que intervenir en situaciones límite. Y sí solamente para recoger algunos balones por alto, ya comentado en la primera parte. Bueno, pues las mismas posibilidades se están dando en esta segunda parte, donde ni con la inclusión de Butragueño, excepto ese remate que ha tenido que sujetar Zubizarreta porque le fue al centro,
las posibilidades que haya intentado crear el Madrid le han creado problemas a este Barça, que ha demostrado ser muy superior en todos los conceptos al Real Madrid en este partido. Se anticipa Koeman en esa jugada ofensiva de Butragueño. Saque de banda para el Madrid. En esa parte derecha del ataque se prepara José Miguel González del Campo. Michel. Balón para Llorente. Va a centrar Llorente. Zamorano no puede efectuar el remate en condiciones. Zamorano, que era un jugador que en el remate de cabeza era súper, digamos, súper, con un salto extraordinario y con un remate fuerte, como se suele decir, marcando muy bien los tiempos de ese remate, y que prácticamente Koeman no le ha dejado tocar un solo balón de cabeza, ¿eh? Y con el pie tampoco era una facilidad en la cual él pudiera destacar, y por tanto su participación en este partido casi se puede decir que fue nula. Zamorano, que llegó al Madrid procedente del Sevilla. Nadal hacia Goico. Jugando muy tranquilo el Barça, dominando la posesión de balón, sin prisas, con un 3-0 a favor en el marcador. Una tranquilidad total en este partido concretamente. 20 minutos de la segunda mitad. El Barça tiene el partido controlado, absolutamente controlado. 3-0. Gana el equipo de Cruyff. Tantos de Romario, minuto 24. Koeman, minuto 47. Y otra vez repetía Romario en el minuto 56 de partido. Aún así, a los técnicos no se les escapaba ningún detalle. Bueno, son partidos en los que quieres ganar sí o sí, y quieres ganar, si puedes, por goleada mucho más, ¿no? Porque la repercusión que tiene un triunfo de uno u otro equipo en este tipo de partidos es no solamente a nivel de lo que representa la Liga Española, sino a nivel mundial. Este tipo de partidos tienen trascendencia intercontinental. Falta sobre Luis Enrique. Mientras Benito Floro, con esa cara que es todo un poema. Es que no encontraba soluciones ni veía posibilidades de que su Madrid remontara este 3-0 que estaba encajando en este momento. Sí, lo del Madrid es un quiero y no puedo, porque el Barça estaba bien plantado sobre el campo. La falta, el golpeo y el balón que se marcha fuera a la derecha de la portería de Zubi. El lanzamiento efectuado por Michel. Ahí lo hemos repetido. El balón que supera la barrera por encima, pero bien lanzada, pero un poco fuera de lo que es los tres palos. Saque de puerta a favor de el Barça. Michel, uno de los componentes de esa quinta del Buitre, que nunca logró ganar la Copa de Europa. Fue la gran asignatura pendiente de ese equipo, ¿no? De esos jugadores, Martín Vázquez. Sí, no Michel consiguieron. Y compañía. No consiguieron quizás el propósito que en principio el club tenía, que lógicamente era ampliar ese número de Copas de Europa conseguidas, que son muchas, pero que en las cuales ellos no tuvieron la fortuna de participar. Ojo al despeje de Zubi, ese lanzamiento. Se marcha fuera. Se va afuera. El tiro de Fernando Hierro, el hermano de Manolo Hierro, que estuvo en el Barça. Sí, estuvo en el Barça y que su estancia en el club fue muy efímera, sí. Estuvo un año simplemente y después se fue otra vez a Málaga, creo que fue, ¿verdad? Me parece que sí. Zamorano se va de Koeman, centra, no llega Butragueño. Ese balón hay que sacarlo de esa zona comprometida. Llega Zubizarreta. Llega el portero del Barça, Andoni Zubizarreta. Minuto 23 en estos momentos del segundo tiempo. Estamos disfrutando de los goles del Dream Team, de la magia de este equipo. Está superando al Madrid. Qué poquita aportación ha tenido Prosinecki en este partido concretamente. Iba a decir al juego del Madrid, pero es que el Madrid prácticamente no ha podido demostrar su capacidad, puesto que jugar en sí el Barça no le ha dejado, ¿no? Luis Enrique a las nubes. El chut de este hombre, de Luis Enrique.
Pitado por el público, como decíamos con Toño, eran otros tiempos. Sí. Luis Enrique tenía otra... Bueno, en el momento en que le surgió la posibilidad de fichar por el Madrid, el Barça también se había interesado en aquel momento por Luis Enrique. Y yo lo recuerdo porque entonces yo estaba en el fútbol base del Barcelona. Lo que ocurre es que en este caso, bueno, pues el Madrid tensó más la cuerda y apostó fuertemente por Luis Enrique. Se adelantó a las posibilidades que pudiera tener el Barcelona y finalmente Luis Enrique recaló primero en el Madrid. Después, por lo que se ha sabido posteriormente, tuvo muchos problemas en el vestuario y yo creo que en el momento que le surgió la posibilidad de recalar en el Barcelona no se lo pensó ni un segundo. Es que en esa época el Sporting tenía buenos delanteros, que Muy salían de buenos. la casa. Juan L., Felipe Miñambres, El Sporting siempre ha tenido una cantera que ha surtido, yo diría, pues a todos los equipos de España, ¿no? Y sobre todo con determinados jugadores a los grandes equipos de España. Tú has citado algunos, pero no solamente son estos. Podemos hablar de Bueno, Joaquín, ya, sí, Kini, es supuesto. decir, nos podíamos retrotraer en el tiempo, ¿no? Y sacar nombres y nombres, ¿no? Pero es que la cantera de Mareo ha sido inagotable siempre. Y bueno, lo que ocurre es que ahora pues quizás ya no dan tantos jugadores de nivel, puesto que el fútbol ha cambiado y las posibilidades del Sporting, como se ha visto en los últimos años, han mermado bastante, ¿no? Hemos visto, Toño, otra jugada del Barça, ese tiro de Laudrup, que casi supone el cuarto, pero que de momento no sube al marcador ese 4-gol, en este caso por la parada de Paco Bullo. Que estuvo rápido, sí, a pesar de que la ocasión fue clara. El envío hacia el jugador danés, que recuerden ha entrado en esta segunda parte del partido, sustituyendo a Stoichkov, que empezó como titular. Jugada del Madrid por la derecha. Llorente, butragueño, falta de Nadal. Se lo ha quitado de encima con un empujón. Le caen cosas encima del cuello. Esto es algo que no se debería de ver en los campos de fútbol. Y que últimamente está bastante radicado en todos los campos, ¿no? Porque realmente esto es lo que hace que el espectáculo futbolístico merme en su calidad y que los clubes se vean perjudicados en muchas ocasiones por sanciones que el propio club no tiene culpa, porque la masa a veces resulta incontrolable, ¿no? Pero que realmente es el que paga las consecuencias. Y como consecuencia también, valga la redundancia, pagan las consecuencias el socio, sí, que realmente quiere ver solamente fútbol. Eso está claro, sí. Tiro de Prosinecki y Zubizarreta mete la manopla para enviar el balón a córner. De lo poco que se le ha visto a Prosinecki en este partido. Un lanzamiento muy centrado, además, sin problemas para Zubi. La altura de Zubi le permitía también con facilidad despejar este tipo de balones. Y va a jugar de nuevo el Barça, que sigue mandando en el marcador por 3-0. La magia del Dream Team. Mientras ha rematado fuera Iván Zamorano, que poco se ha podido lucir en este partido. Dominado por el Barça. Koeman. Farré. Laudrup para Farré. Amor, Laudrup. Buena combinación en esa banda derecha. Laudrup que va a centrar, pero al corta. Puede cortar. Guardiola. Sergi, efectivamente, entra dentro del área. Sergi busca el disparo. El balón que dio en Llorente. Saque de esquina. Córner. Es curiosa también la evolución que ha tenido Sergi en el Fútbol Club Barcelona, puesto que Sergi en el fútbol base era un jugador que empezó jugando de extremo izquierda, lógicamente su pierna buena, ¿no? Posteriormente pasó al centro del campo y finalmente cuando el equipo le necesitó como lateral, se recicló como lateral izquierdo y posteriormente
terminó su trayectoria jugando en esa posición. Laudrup, el centro, Vaquero va a rematar fuera. Remató José Mario Vaquero. El remate del de Goizueta se marchó fuera. Ahí tenemos a Stoico como un entrenador más, ¿eh? El centro es de Amor. Y el remate de cabeza de José Mario Vaquero. Es raro que fallara Vaquero esta oportunidad porque sí, normalmente ahí no perdonaba. Entró forzado, yo creo, desde segunda línea y llegó justo para tirarse en plancha y buscar ese remate, lo que propició que no pudiera poner el balón donde realmente pensaba, ¿no? Llegamos ya a la media hora de juego. 3-0 a favor del Fútbol Club Barcelona. Y se prepara otra sustitución en el Barça. Vemos a Koeman, le entrega el brazalete a Zubi porque el capitán Vaquero es el hombre que se marcha. Y entra Iván Iglesias, otro jugador formado en la cantera del Sporting de Gijón. Sí. Iván Iglesias, un jugador de movilidad en el centro del campo con un buen disparo. Tenía su calidad también. Ocurre que quizás Iván vino en un momento en que había en el club, en el equipo, una serie de jugadores con tanta calidad que él no pudo demostrar que realmente podía tener un sitio en el equipo, ¿no? Lo que ha pasado en este caso concreto, estas últimas temporadas, pues con jugadores que han venido y que han estado muy poco tiempo en el club, han tenido poca participación. Lógicamente los jugadores que tienen por delante de ellos son los que tienen esa calidad necesaria como para estar en el primer equipo titular. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, pues no sé, jugadores como Ezquerro, por ejemplo, que no ha jugado muchos partidos, no tuviera la calidad suficiente para estar aquí. Desde luego, lo que no ha tenido son las oportunidades de demostrar que podía ser en algún momento titular del Barça, porque pues los jugadores que tenía delante eran superiores, qué duda cabe. Zamorano entrega a Prosinecki. El ataque del Madrid de nuevo se desvanece con ese chut de Luis Enrique. El Camp Nou, que sigue siendo una auténtica fiesta. Qué alegría la del público con ese mosaico espectacular. Mira qué imagen, Toño. Sí, el colorido es impresionante y además muy bien marcado en sus líneas. Es realmente emocionante el ver la bandera del Barça en todo el campo y con ese colorido tan querido por el aficionado barcelonista. 32 minutos del segundo tiempo. Goico. Continúa Goico en ese carril. Ahora se va por el centro. Goico con Amor. Guardiola. Laudrup se va de Luis Enrique. La croqueta famosa. Sí. Romario, el túnel de Romario. Llega Sanchís, mete la pierna y es córner a favor del Barça. Córner a favor del Barça. Tiene el partido totalmente controlado el Fútbol Club Barcelona. Total. Ahí está la jugadita de Romario. Deja clavado a Lasa. Y llega Sanchís para evitar que Romario volviera a aparecer en escena. Todavía no se hace efectivo el córner. Ahora sí. Iván la metía dentro del área. Balón rechazado para Ferré. Laudrup, fuera de juego de Iván. Levantó la bandera el juez de línea. Balón para el Madrid. Y si tú, Toño, fueras jugador del Madrid y vas perdiendo 3-0, faltan 14 minutos, ¿qué se pasa por la cabeza en esos momentos? Pues, hombre, indudablemente depende de que el dominio lo tengas tú o lo tenga el equipo contrario. Si, como en este caso, el que domina es el Barça, pues tratas por todos los medios de hacer las cosas bien, lógicamente, pero lo que estás deseando es que termine el partido lo antes posible para terminar con esta agonía, ¿verdad? Y bueno, pues un 3-0 ante un rival directo y de rivalidad total y absoluta como es el Barcelona o Barcelona-Madrid,
es un resultado que no es normal, pero bueno, se puede aceptar, ¿no? Porque la calidad de uno y otro equipo, y en este caso del Barcelona, que es el que dominaba y controlaba el partido, ha demostrado ser superior. Pero, insisto, lo que estás deseando es de que el partido termine y acabar con esta agonía, porque te ves impotente en muchos casos de superar a tu rival y sobre todo de igualarle en el marcador. El centro de Sergi, ha despejado Lasa, córner, otro saque de esquina favorable al conjunto de Cruyff. Como dice Toño, momentos difíciles en los jugadores del Madrid, intentando aguantar este chaparrón que se les viene encima. Sí, porque vamos a ver. El saque de esquina despeja la defensa. Sí, decía porque, bueno, el hecho de que ya tengas un 3-0 en el marcador lo aceptas porque es así, porque la realidad es esa, ¿no? Pero ya lo darías por bueno. Sin embargo, lo que se está viendo es que las posibilidades del Barça aumentan a cada segundo prácticamente que transcurre el partido, y que ya no solamente es el hecho de que encajes 3 goles, es que las posibilidades de encajar alguno más subsisten en cada jugada que el Barcelona toca el balón. Toca y toca el conjunto barcelonista. Ahí está la pelota para Laudrup, el error de Luis Enrique, puede llegar el cuarto, Romario solo en el centro, va a marcar Romario, gol, 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 gol del Barça, gol de Romario, hat-trick de Romario. Ha sido generoso Laudrup, porque él podía haber hecho el gol directamente después del regate que le ha hecho al central. Al lateral, perdón, y podía haber rematado él. Sin embargo, ha sido generoso y le ha dado el gol a Romario, que ha marcado hasta el momento un hat-trick que le daría la posibilidad de conseguir esos goles que él había prometido. Sin mirar la asistencia de Laudrup, sí. Y Romario. Pero fíjate el comentario que acabamos de hacer, que daba la posibilidad de que, tal y como estaba desarrollándose el partido, el Barcelona era el equipo que podía marcar aún más. Claro. Con lo cual es lógico el pensar que el Madrid le hubiera dado por bueno ya el resultado con 3-0 y no este 4 que ahora mismo campea en el marcador, que hará más daño, qué duda cabe, hará más daño. 4-0 le está ganando el Barça al Madrid, desquiciado el equipo blanco ante el juego del Barça, ante los goles de los culés que están mandando de cabo a rabo. Y eso que estamos ya en el tramo final del partido. Pero al Madrid todavía le quedan 8 minutos de sufrimiento, más que el descuento, claro. Sí, claro. Han sido unos goles además de bonita factura, porque si analizamos los goles conseguidos, el primero de Romario ha sido que dejará huella en la mente y en la imaginación del aficionado culé. El segundo de Koeman ha sido una falta sacada de forma magistral por encima de la barrera. El tercero de Romario también ha sido una llegada desde atrás y en la que Nadal le ha posibilitado esa posibilidad, y en este caso el pase de Laudrup pues ha sido similar a lo que ha hecho Nadal, ¿no? Le han demostrado generosidad para que Romario sea el que marque goles y pueda conseguir esa cifra. Zubi saca para Sergi, Guardiola hacia Iván, Amor, continúa Amor, se va al suelo, falta sobre el centrocampista de Benidorm. Está desquiciado el Madrid, Y Nicolau Casals también en el palco disfrutando con el Dream Team. Con su puro de siempre. Era imposible ver la figura del señor Casals sin un puro en la boca. Romario para Laudrup. El centro de Laudrup, piden penalti, el balón creo que dio en el pecho de Sanchis. Es córner a favor del Barça. Gran partido de Laudrup desde que ha saltado al terreno de juego también. La verdad es que su aportación desde que ha saltado al terreno de juego ha sido muy grande, de una calidad extraordinaria, y se ha visto ampliada en ese pase sin mirar a Romario para que este marcara el cuarto gol. Algo que era muy propio de Laudrup, ¿verdad? Guardiola, ahí se la va a entregar a Luis Enrique. Luis Enrique con Prosinecki. Le devuelve el balón Prosinecki. Llega Ferré. Aguanta la embestida de Ferré el Madrid. Lasa, no se puede marchar Lasa de Guardiola.
Y el Chapi, que quiere sacarla desde atrás. Pedían mano los jugadores del Barça. Y ahí creo que ha pitado fuera de juego al final. Ha podido pitar fuera de juego porque la posición del asa era adelantada. Y la afición del Barça en la grada que está pidiendo Pues el quinto. Un poquito justo. Quizás más bien de Zamorano que del propio Lasa en sí. En cualquier caso, fuera de juego, pitado por Urío Velázquez. Y digo yo, Toño, la gente que pedía el quinto, claro. Bueno, claro, ante Por este pedir. tipo... Y más ante el eterno rival. Exactamente, ante este tipo de partidos la grada lo que quiere es en principio una superación total en cuanto a juego se refiere, y después si en el marcador la diferencia es amplia, pues aún todavía mucho mejor, ¿no? Sacó Zubizarreta, despeja al corta Luis Enrique. Luis Enrique no se entiende con sus compañeros de arriba, en este caso falló el pase sobre Butragueño. El Madrid se vio superado en todos los terrenos en cuanto a juego, dominio, llegada a portería, incluso goles, y en este caso los blancos no tuvieron las ideas claras como para siquiera igualarse en momentos concretos, porque esta segunda parte ha sido totalmente clara de dominio del equipo azulgrana, y por tanto el Madrid no ha tenido ningún tipo de opciones. Romario la va a meter para Iván Iglesias. Gol, 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 gol de Iván Iglesias. Ya tenemos la manita. Fútbol Club Barcelona 5, Real Madrid 0. Menudo festival del Barça, sobre todo en este segundo tiempo. La imagen de Toni Bruins-Slot y un Camp Nou que está alucinando. Pero fíjate, si antes hablábamos de la generosidad de Nadal, de Laudrup, ahora hay que hablar lo mismo también de Romario, ¿no? El pase que le mete entre marcadores, pase diagonal, con muy poco espacio, y además Bullo lo tienes detrás, que en cualquier momento pueden obstaculizar, o sea, la llegada de Iván y no es fuera de juego. No. No es fuera de juego porque entra muy bien desde atrás. Y se la cruza perfectamente a Paco Bullo por debajo de las piernas. Un pase milimétrico para que Iván pudiera finalizar como lo ha hecho. Bueno, Toño, pues ya tenemos ahí el segundo 5-0 al Madrid de la historia del Barça. ¿Tú recuerdas el primero? Yo recuerdo el primero, sí. Es algo que realmente ha quedado también para recuerdo de la historia, porque si realmente este resultado le puede hacer daño al Madrid, no deja de ser un 5-0 en tu propio campo, en el Camp Nou, ¿no? Aquel fue en su propio campo, en el Santiago Bernabéu, y eso realmente duele, duele y duele mucho, Por eso ese resultado yo creo que ha quedado en la retina y en la mente de todo el aficionado culé para siempre. Y a medida que el Barça iba marcando goles en el Bernabéu ese día, pues ¿cómo encajaba el público del Madrid los tantos? ¿Pitando? Bueno, pitando, pero aparte de eso hay que recordar que aquel fue el primer año de Cruyff, y en aquel momento de su llegada el Barça, después de haber iniciado la temporada con muchos problemas, pues que recuerdo que cuando Cruyff llegó el equipo prácticamente ocupaba una posición de media tabla, ¿no? Con problemas para sacar partidos adelante. Desde aquel momento el equipo se reactivó, digamos, es como si le hubieran echado gasolina de 98 zanos. Subió su nivel, su rendimiento, su calidad, y la capacidad de llegar y marcar fue todo uno. Creo recordar que aquella temporada se marcaron 85 goles y solamente se encajaron 18. Caray. Que fíjate la diferencia entre una opción y otra, ¿no? Como consecuencia de eso, pues faltando, no sé si fueron entre 5 u 8 jornadas, el equipo se proclamó campeón en un partido en Gijón, concretamente, donde se ganó 1-3. Y bueno, pues a partir de allí el equipo, después de 14 años, volvió otra vez a intervenir en la Copa de Europa, que era algo que la afición del Barça requería desde hacía años, ¿no? Pero que no se había podido conseguir. Estamos recordando momentos épicos del Fútbol Club Barcelona, y ahí tenemos uno, el 5-0, temporada 93-94. Estamos hablando del 8 de enero de 1994. Partido para la historia. Barça 5,
En este caso, Real Madrid 0. Los 5 goles del Barça. Ahí van. El primero de Romario, minuto 24. El segundo de Koeman, 47 minutos de partido. Goles ya los últimos 4 en el segundo tiempo. Romario, minuto 56 de partido, 3-0. Otra vez Romario, 81 minutos de partido, 4-0. Y llegaba el quinto. Iván Iglesias, minuto 86. Estamos ya ahora en el 45 de la segunda parte, por tanto, minuto 90. Seguía mandando el Barça y jugando a placer ante un Madrid entregado. Pero fíjate que la grada está con aquel famoso olé olé. Sí. Y después de que el Barça se haya podido pasar el balón entre sí, como, no quiero ser exagerado, pero entre 20 y 25 veces, donde el Madrid no ha tenido ni siquiera la posibilidad de tocarla, cuanto menos de robársela e intentar hacer un ataque, un contraataque que pudiera rebajar un poco, digamos, la angustia esa que está sufriendo en estos últimos minutos. Y si miras al marcador y ves el 5-0, es algo que realmente al jugador que está en el campo es como si le clavaran un puñal en el corazón, vaya. Y más aún este tipo de partidos donde la rivalidad, como hemos repetido muchas veces, es grandísima. Laudrup en corto para Goicoechea. Goico hacia la banda izquierda del ataque. Ahí está incorporado Sergi. El centro hacia el primer palo. Ha despejado Alcorta. De nuevo Goico. Laudrup. Era muy difícil progresar por esa zona. Sale con el balón controlado Hierro. El árbitro que va a pitar el final del partido. Butragueño para Prosinecki. Está dentro del área Prosinecki, pero nada, no puede hacer absolutamente nada ante el Chapi Ferrer. También le acompaña Koeman. Se va a llevar el balón el holandés. Se lleva el balón Ronald Koeman en defensa. Y ahora sí, final del partido. Festival en el Camp Nou. Toño de la Cruz, gracias y hasta otro partido. Buenas tardes. Aquí lo dejamos. Nos vamos con ese marcador. Barça 5, Madrid 0. Gracias y hasta otra.